que tenemos programado para el día de hoy. Continuamos con la Parashat Tetzaveh. Habíamos visto solamente parte del capítulo 27. Hoy nos vamos a abocar al capítulo 28. La Parashat Tetzaveh, que significa y mandarás, comienza en el capítulo 27, en el verso 20 y 21, y continúa en el capítulo 28. El capítulo 28 dice: y acercarás a ti a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que me sirvan como Coanim, a Aarón, Nadab y Abijú, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Bien, esto es lo que dice Shemot 28.1. Vamos a entrar a algunos comentarios. Quiero mostrarles algunas reflexiones muy interesantes sobre la Parashat Tetzaveh. Como se sabe, la Parashat Tetzaveh, que comienza en Shemot 27.20 al 30.10 del libro de Shemot, estábamos leyendo ayer sobre el aceite de la menorá. También se habla sobre el altar del incienso. Pero hoy vamos a abocarnos a este detalle que encontramos en el capítulo 28, detalles increíbles que explican las 8 prendas que tenía que vestir el Cohen Gadol. Voy a utilizar, permítame un momento, vamos a irnos al texto de Shemot 28.1. Shemot 28.1 dice lo que leíamos hace un momento: ahora tú haz que se acerquen a ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos con él delante de los hijos de Israel. Aarón, Nadab, Abijú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, para que sean mis Coanim, mis sacerdotes. Es interesante comprender desde el punto de vista de la Torá lo que representan los Coanim. Los Cohen son seleccionados por parte del Eterno. Vamos a hacer un paréntesis: no es parte de la Parashat Tetzaveh, sino es parte de la Parashat Kitizá que estudiamos la próxima semana, cuando se habla un poquito sobre el pecado del becerro de oro. No un poquito, se habla bastante sobre el pecado del becerro de oro. Y vemos cómo después del pecado del becerro de oro, vamos a decir, la tribu de Leví se va a consagrar, es decir, se va a separar de entre todas las tribus del pueblo de Israel. La tribu de Leví se va a separar, y especialmente la familia de Aarón, para ser Cohen, para ser sacerdote, es decir, para ser el mediador entre el Eterno y su pueblo. El servicio de los Kohanim va a servir para mantener la conexión espiritual entre Hashem y el pueblo de Israel. Entonces, no quisiéramos entrar en detalle, pero sabemos que la tribu de Leví va a acceder en ese momento a hacer el servicio dentro del santuario para con el Eterno. Esto a raíz de lo que aconteció con, vamos a decir así, con la falta que cometieron los hijos de Israel al poder manifestar el pecado del becerro de oro, la construcción de un becerro. Y este becerro, evidentemente, va a manifestarse en contraposición a lo que era el servicio para con el Creador. En ese sentido, cuando Moshe Rabenu es advertido por el Eterno, después de estar 40 días y haber recibido las lujot, las tablas de la ley, en ese instante, en ese momento, el Eterno le va a pedir a Moshe Rabenu que descienda, porque el pueblo se había desenfrenado. Y cuando desciende Moshe con las tablas, las lujot, en ese momento va a evidenciar que el pueblo verdaderamente se había desenfrenado. Se indignó tanto Moshe que hizo que se quebrasen estas tablas, estas lujot, las primeras tablas de la ley. Y en ese momento se va a acercar al pueblo, va a reprochar a todos los que participaron de la idolatría, va a reprochar a su hermano Aarón, que no pudo mantener el orden entre el pueblo de Israel. Y en ese instante, en ese momento,
bueno, va a pedir Moshe Rabenu quienes están con él, que se pongan con Moshe, y quienes se van a quedar de parte de la idolatría. ¿Y qué hace Moshe Rabenu? Bueno, hace que haya una separación entre los fieles a Hashem contra aquellos que se mantenieron en la idolatría, y en ese momento, bueno, va a mandar una orden Moshe Rabenu y va a decir, bueno, todos los que están de parte de Hashem, levanten su espada y maten a todos aquellos que participaron con la idolatría del Het Aegel, del becerro de oro. Sucede que en ese momento la tribu de Leví se puso del lado de Moshe, y inclusive en contra de algunos levitas también, que fueron asesinados, que fueron muertos, mejor dicho, porque evidentemente habían hecho pecar al pueblo de Israel con una transgresión muy fuerte. Esta transgresión muy fuerte es la que todavía en este tiempo se está pagando intereses. Entonces, muy importante esta situación, porque en ese momento es la tribu de Leví la que se va a consagrar entre todos los hijos de Israel para servir al Eterno. Cabe aclarar que antes de que la tribu de Leví sirviese el sacerdocio, antes de que ellos puedan servir como sacerdotes, evidentemente se entendía que los primogénitos eran los que llevaban a cabo el servicio. Es decir, la primogenitura tenía un valor muy sagrado en la cultura del Medio Oriente y especialmente también en el pueblo de Israel. Tanto es así que nosotros vemos que en el libro, en el Sefer Bereshit, la pelea por quién va a ser el primogénito en hebreo se dice Bejor, el Bejor, quién iba a ser el Bejor, ese iba a ser el líder espiritual, el sacerdote de la familia, y el que en un momento también podía llegar a ser sacerdote del pueblo de Israel. Pero después del pecado del becerro de oro, vemos que el Eterno va a pedir que sea la tribu de Leví, y de entre la tribu de Leví, la familia de Aarón, la que va a tomar la responsabilidad de ser sacerdote. Entonces, en ese instante, en ese momento, los primogénitos van a tener que ser redimidos. Esto se lo va a ir entendiendo más adelante cuando vayamos nosotros viendo leyes con relación a la remisión, ¿no? A redimir al primogénito, aquel que nace abriendo la matriz de su madre. En ese sentido, entonces, es que la tribu de Leví es seleccionada para servir al Eterno, y solamente la familia de Aarón pueden ser Coanim. Los levitas van a servir dentro del Mishkan hasta este momento. En el momento del pecado del becerro de oro no había Mishkan. Y el Eterno va a ordenar ahora, por ejemplo, lo dice, lo hemos leído, lo vamos a volver a reiterar. Está aquí en capítulo 28:1, dice, y acercarás a ti, a tu hermano Aarón, a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que me sirvan como Coanim. Y dice a Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. ¿Para qué los tiene que acercar? Para ser Coanim, es decir, sacerdotes. Entonces, el Eterno, esta elección a la tribu de Leví y a la familia de Aarón, no la hace aquí en Parashat Tetzaveh, la va a hacer en Parashat Kitizá. Y por eso decimos que esta Parashat Tetzaveh tampoco es cronológica. O sea, esta Parashat va a surgir como consecuencia de lo que sucedió con el pecado del becerro de oro. Permítame un momento, por favor, me estoy quedando sin batería en la computadora. Disculpen, voy a ver qué está pasando. Enseguida vuelvo, disculpen. Muy bien, ahora estamos de nuevo. Bueno, decíamos que los sacerdotes son el medio entre la conexión espiritual del Eterno y su pueblo. El servicio de los Kohanim es muy importante, porque el servicio de los Kohanim es lo que va a unificar el cielo con este mundo a través del pueblo de Israel.
y no cualquiera podía ser Cohen. Por eso es que se dice que en el asunto del pecado del becerro de oro, la tribu de Leví se consagró. Consagrarse significa santificarse o separarse, pero separarse para el servicio divino. En este sentido, los Coanim del pueblo de Israel solamente pueden ser sacerdotes que provienen de la tribu de Leví y especialmente de la familia de Aharón. Un levita que no es de la familia de Aharón o descendiente de Aharón no puede ser sacerdote. Y, y solamente el sacerdocio ha estado encerrado para la familia de Aharón. Es decir, que de entre todos los hijos del pueblo de Israel, solamente el de la tribu de Leví sirve en el Mishkan. Y de entre todos los que sirven en el Mishkan, todos los levitas o los levín, solamente los de la familia de Aarón van a ser los Cohen. Entonces fíjense que la Torá es muy selectiva, la consagración cada vez es más elevada, es más selectiva y en ese sentido vemos nosotros a los Kohanim solamente descendientes de Aarón. Y bueno, quisiera que reflexionemos un poquito en cuál es la diferencia entre los sacerdotes del Tanakh, es decir, los descendientes de Aarón, y los sacerdotes de otras religiones, como por ejemplo en el cristianismo. Y las diferencias son muchas. ¿Ya? Para empezar, dice aquí más de lo que se piensa, o de lo que piensas, y ni siquiera están relacionados. Aquí vemos una imagen. Este es el lugar santo. Fíjense, el Cohen Gadol está ofreciendo el incienso. No sé si lo pueden apreciar. Espero que sí lo puedan apreciar. El Cohen Gadol está ofreciendo el incienso. Ahí está el parojet que separa. Hay unos malajim que en unas cortinas que separan el lugar santo y más hacia adentro está el lugar santísimo. Y fíjense que el Cohen Gadol, es decir, el sumo sacerdote, es el que eleva el incienso. Los otros dos que están a la altura de la menorá, estos son Cohen. Cohen, es decir, no son sumos sacerdotes, ellos no pueden entrar al lugar santísimo. El Cohen Gadol es el único que entra por esas cortinas, por ese parojet, por esa separación, pero entra una vez al año y esto es eh, bien separado, es decir, bien purificado para el tiempo de Yom Kippur. Bueno, esta es una ilustración bonita de cómo son los servicios de los Kohanim dentro del Mishkan. Y especialmente vemos, vuelvo a reiterar, al Kohen Gadol ofreciendo el incienso. El incienso en hebreo se dice el Ketoret. Después vamos a hablar un poquito del Ketoret. Bueno, esta ilustración del Tanakh y su historia, enseñada por 1000 lecciones ilustradas que representan los servicios del sumo sacerdote dentro del templo, dice. Y esta es una imagen o una pintura que la manifestó Charles F. Horn y Julius A. Weber en 1908. Eh, Vamos a ver un poquito cómo surge esto de los sacerdotes fuera de Israel. Estábamos hablando al principio de cómo surgió el sacerdocio de Aharón. Esto, bueno, los que están ingresando, esperemos que en la grabación lo puedan volver a escuchar. Pero la selección de los sacerdotes entre el pueblo de Israel fue directamente del Eterno. El Eterno seleccionó la tribu de Leví y de entre la tribu de Leví solo a la familia de Aarón. Pero ¿qué pasó con los movimientos religiosos posteriores a la destrucción del segundo templo? Hablo movimientos religiosos fuera del pueblo judío. Este artículo nos dice poco después de separarse del judaísmo, el cristianismo desarrolló una clase clerical responsable de pastorear al pueblo, oficiar los servicios y celebrar los sacramentos. O sea, está hablando de la iglesia cristiana. La clase clerical de presbíteros pasó a llamarse sacerdote. Sin embargo, los diversos sacerdocios de la cristiandad son diferentes del sacerdocio del Tanakh. El sacerdocio bíblico, es decir, del Tanakh, no tiene relación con el sacerdocio que opera dentro del cristianismo. La palabra hebrea para sacerdote es Cohen. Si eres judío y tienes un apellido como Cohen, Kaham o Cohen, probablemente seas descendiente del hermano de Moshe, Aharón, o de sus hijos.
Vuestros antepasados sirvieron como sacerdote en el Mishkan y en el templo de Jerusalén. Por eso dice en Shemot 28:1, luego acerca a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos con él de entre los hijos de Israel para que me sirvan como sacerdotes. A Aarón, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, es muy interesante esta situación porque no cualquiera puede ser sacerdote. Es decir, el sacerdote no lo puede seleccionar un cuerpo de clérigos, ¿ya? No puede ser seleccionado por un cuerpo de clérigos. El sacerdocio en el pueblo de Israel fue directamente establecido por el Eterno. Por eso es que allá ahí vemos una de las principales diferencias entre sistemas religiosos posteriores a la destrucción del segundo templo con relación a todo lo que se vivió desde Moshe hasta nuestros días. Hoy en la actualidad evidentemente no hay templo y al no haber templo, los Kohanim, los sacerdotes del pueblo de Israel, es decir, los descendientes de Leví y especialmente de la familia de Aarón, no pueden ofrecer un servicio en el santuario porque no existe el santuario. De momento nosotros tenemos las sinagogas, las comunidades, las casas de oración, las casas de estudios para desarrollar un servicio que representa en parte cómo eran los servicios en el pueblo de Israel cuando estaba el Beit HaMikdash. Entonces, en la Torá o en el Tanakh, solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes porque nacieron en esa posición. Los sacerdotes no hacían votos de celibato. O sea, esto es muy importante. Aquí quiero detenerme un poquito. Fíjense que eh, lo que se considera dentro del judaísmo, lo importante de poderse casar. Una persona soltera puede tener muy buenas cualidades, puede tener muchas, vamos a decir así, muchas buenas, ha desarrollado un acercamiento al Eterno muy interesante. Rab Shaul dice, el que está soltero, manténgase soltero, porque el soltero o la soltera tiene cuidado de las cosas del Eterno. Pero el que se casa, el varón que se casa, tiene que cuidar a su familia, empezando por su esposa, ¿no? Pero fíjense lo interesante de aquí. El, el Cohen Gadol, el hombre que cumple mayor cantidad de misbot y el que entra una vez al año para estar cara a cara con el Eterno en Yom Kippur y derramar la sangre de ese becerro que ha sido sorteado para Hashem, tiene que entrar con una santidad tan elevada y que si no estuviera casado, si el Cohen Gadol no estuviera casado, no puede entrar. Esto nos lleva a nosotros a entender que para un Cohen la importancia de estar casado. Y ese es el principio que nos enseñan los sabios del pueblo de Israel en el matrimonio. Cuando una persona no está casada, no puede ascender en el servicio del Eterno, no puede elevarse. Pero en el judaísmo, en la Torá, el Cohen Gadol se le exige que esté casado, porque nosotros sabemos que la esposa o el alma que está preparado para un varón es su complemento. Es decir, él no va a llegar a la perfección hasta que no tenga su ayuda contraria. Él no va a llegar a la perfección hasta que no tenga que perfeccionarse a través de los consejos y tal vez algunas reprensiones que le pueda dar su esposa. Y la esposa lo mismo. Cuando nadie te dice que estás mal, entonces seguramente no estás yendo bien. Pero cuando alguien te dice, o sea, evidentemente por amor te dice, mira, esto creo que no deberías manifestarlo, no deberías hacerlo, entonces lo que se está produciendo en ese caso, en ese momento, es que te están ayudando a elevarte. Por eso, en el pueblo de Israel, los Cohen, y especialmente el Cohen Gadol, tenía que ser casado porque de esa manera se elevaba espiritualmente. Ahora sigamos leyendo lo que dice aquí. En cambio, el sacerdocio, que, perdón, los sacerdotes no hacían voto de celibato, sino que el sacerdocio se transmitía, o sea, a través de la familia. Los descendientes de Aarón han intentado preservar su linaje familiar a través de generaciones.
Los sacerdotes son un grupo familiar especial dentro del pueblo judío. La mayoría de las comunidades judías tienen varias familias que pertenecen al sacerdocio. Entonces aquí vemos nosotros la importancia del Cohen Gadol de estar casado para poderse elevar y servir al Eterno. A diferencia de lo que en otros lugares, otras creencias manifiestan que no, hay que practicar el celibato. Bueno, una persona que vive en celibato no puede elevarse en el servicio al Creador. Y además la transmisión de ese sacerdocio es familiar, es de un linaje, es decir, se hereda de padre a hijo. Y no así dentro de un presbiterio o dentro de una agrupación de estudiantes de las escrituras y que una persona de carne y hueso lo nombra sacerdote, claro, lo nombra sacerdote. Y esa es una de las grandes diferencias que hay entre el sacerdocio dentro de la Torá y el sacerdocio dentro del cristianismo o de otras religiones. Inclusive hablamos de religiones orientales, hindúes, hay sacerdotes. Hablamos de pueblos, vamos a decir así, gentiles, por no ser peyorativo, no marcar un elemento de desprecio, pero evidentemente había mucho paganismo y dentro del paganismo también había sacerdotes y cada uno de los sacerdotes tenían inclusive sus propias, perdón, cada una de las culturas tenían sus normas para elegir sacerdotes, tanto así que en muchos pueblos fenicios las mujeres eran seleccionadas para ser sacerdotisas. Y eso es algo que la Torá no nace en la Torá y la Torá no lo establece. Solo el varón puede ser Cohen y el Cohen tiene que estar casado y tiene que ser maduro y tiene que ser una persona que se esté refinando continuamente en cuanto a sus cualidades. Entonces, los sacerdotes y los rabinos no son lo mismo. Un rabino es alguien que ha asistido a una escuela rabínica, una yeshiva, y ha recibido una ordenación rabínica por parte de un organismo oficial dentro del judaísmo. Cualquier judío puede convertirse en rabino, y una sola comunidad judía suele tener muchos rabinos. Hasta el día de hoy, los sacerdotes conservan su estatus sacerdotal en el judaísmo. O sea, los que se han comprobado que son descendientes de Leví por la familia de Aarón siguen conservando el estatus de ser sacerdotes. O sea, el tiempo, las condiciones no le quitan esa posibilidad, pero debemos entender algo. Lo que debemos entender es que, por ejemplo, no hay templo. Si bien hoy no vemos a los Cohen realizando sus servicios, sus trabajos, es porque no hay templo. Pero, evidentemente, hay una línea genética desde Aarón hasta nuestros días que ha mantenido descendientes del linaje de Aarón y ellos no han perdido su estatus de ser sacerdotes, aunque no lo puedan ejercer en este tiempo presente por la ausencia del santuario. Entonces, los descendientes de Aarón todavía están sujetos a restricciones y leyes especiales de la Torá que se aplican al sacerdocio que es evidentemente de la Torá. Además, los sacerdotes disfrutan de privilegios especiales en las sinagogas y desempeñan determinadas funciones rituales. Por ejemplo, si un sacerdote está presente en Shabbat, se le da la primera oportunidad de leer el rollo de la Torá. Al final de las oraciones del Shabbat es llamado a ofrecer una bendición sacerdotal, el Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal sobre la congregación, sobre la sinagoga. Los sacerdotes también son responsables de funciones rituales en la comunidad como la redención de los hijos primogénitos, el Pidón Javem. Esto lo vamos a ver más adelante, es una misbah. Como decíamos, antes eran los primogénitos los que tenían esa labor de conectar, de ser los líderes espirituales del pueblo de Israel, hasta que esto pasó solamente a los levitas y especialmente a los descendientes de Aarón. Dice, a pesar de estas funciones modernas, el sacerdocio ajarónico ya no es lo que solía ser. En los días donde existía el Mishkan o el templo, el sacerdocio era un componente crucial en el servicio de Hashem. Eran responsables de los servicios de adoración, manejaban los korbanot y cuidaban el fuego del altar, encendían la menorá, quemaban el incienso sagrado, cocían el pan de la preposición y hacían todo el servicio del Mishkan. Realizaron el servicio divino en nombre de toda la nación de Israel y además eran responsables de enseñar la Torá al pueblo.
El sacerdocio, es decir, la Keuná, ilustra nuestra relación con el Eterno. Al igual que el israelita común en los días del Mishkan, no podemos entrar directamente a la presencia del Eterno. Esto es verdad. Más bien necesitamos que alguien pueda conectarnos. A eso se llama un intermediario. Un intermediario. En el Mishkan y el templo, a los intermediarios se los llamaban Kohanim. Facilitaron la relación entre el Eterno y el pueblo de Israel. De manera similar, nosotros, los Talmid de Yehoshua, consideramos a nuestro rabí como nuestro intermediario ante el Eterno. Es el intermediario, es decir, cumple una función de mediación y que actúa como sacerdote para nosotros en el templo celestial. Sin embargo, el sacerdocio de nuestro maestro es espiritual y no suplanta el sacerdocio en este mundo y eterno prometido a los hijos de Aarón. Los sacerdotes han estado sin trabajo desde la destrucción del templo, pero podrían ser llevados a volver a trabajar si el templo alguna vez fuera reconstruido. Los Kohanim hoy esperan la reconstrucción del Santo Templo en Jerusalén, cuando serán llamados a asumir su cargo nuevamente. Un día lo serán. Según el profeta Irmiyahu, la promesa del Eterno de restaurar el sacerdocio arónico está inseparablemente ligada a la promesa de enviar un Mesías davídico, es decir, así dice el Eterno. Dice aquí, vamos a resaltarlo. Permítame un momento, que hay un error. Ok. Lo vamos a poner con negrita y con un color azul. Ok. Así dice el Eterno. Si podéis romper mi pacto del día y mi pacto de la noche, de modo que el día y la noche no sean a su tiempo, entonces también podrá ser roto mi pacto con mi siervo David, para que no tenga un hijo que reine en su trono, y con los sacerdotes y levitas mis ministros. Entonces, aquí es para que él no tenga un hijo que reine sobre su trono. Es decir, que si faltasen las leyes del día y de la noche, entonces en esas condiciones podría faltar un descendiente de David para que reine en su trono. Pero como vemos nosotros, el día y la noche se mantiene, por lo cual la promesa de un descendiente para David también es firme. Y no solamente el descendiente de David, sino que también los sacerdotes y sus ministros. Es decir, que está ligado tanto la función del Mashiach con la de los Kohanim. Esto quiere decir que cuando se manifieste nuevamente el Mashiach, se reconstruirá el tercer templo y volverán nuevamente los ministros a desarrollar su función. Es muy bonita esta profecía de Irmiyahu 30 del 20 al 21. Por eso es muy diferente esta condición de estos sacerdotes a los sacerdotes que encontramos dentro del cristianismo. Muy diferente. Y vuelvo a reiterar, hay que ser descendiente de Aarón. No es un presbiterio, no es una agrupación de una fe religiosa la que determina sacerdotes. En la Torá, el único que escogió quiénes van a ser sacerdotes o Kohanim fue el Eterno. Bueno, hasta aquí con relación a las diferencias entre un sacerdocio de la Torá y un sacerdocio dentro, por así decir, como ejemplo, del cristianismo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quisiera aportar con alguna opinión, algún detalle tal vez que les llame la atención. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver Shemot 28.2. Shemot 28.2. Harás vestiduras santas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Eso dice. Ya vimos el texto de Shemot 28.1, es donde el Eterno pide a Moshe que acerque a Aarón y a sus hijos para que ellos sean sus Cohen. Ahora, en Shemot 28.2 se nos dice que se le tienen que hacer vestiduras santas. Es decir, es muy interesante esta situación. No sé si la tengo reflejada por aquí, pero permítanme, quiero buscar una relación. Permítanme, por favor, voy a ver si la encuentro. Alguien... A ver. Voy a ver si está por aquí. Se me fue ese detalle, tenía que prepararlo, estaba muy apurado, no lo hice.
Ok, bueno, después vamos a hablar de ese detalle. ¿Alguien sabe cómo se dice piel en hebreo? ¿Alguien sabe? ¿Y cómo se dice luz en hebreo? Se dice de la misma manera, Or. luz empieza con Aleph y de piel empieza con Ain. Correcto, Baruch Hashem. Bueno, voy a buscar esa, ese texto de que nos enseñan los Jajamim, porque el primer Adán, en realidad, al principio no tenía vestiduras físicas, sino que estaban vestidos de luz. Si me permiten, por favor, bueno, para no atrasarnos, bueno, vamos a avanzar, pero al final quisiera que me den un tiempo para que hablemos de este tema, porque también se relaciona con el ser humano como un templo, como un santuario. Como en el santuario habían pieles y cortinas, así el primer hombre fue revestido de vestimentas de luz. Y así como cuando el ser humano cae de su nivel espiritual, de su nivel espiritual celestial a su nivel de ser humano terrenal, entonces el Eterno, ellos se dan cuenta de recién que están desnudos y el Eterno les hace pieles para cubrirse. Y vemos que ahí empieza también la restauración del ser humano en el sentido de que tiene que volver a adquirir esa luz, esas pieles, ese nivel de pureza que tenía al principio. Pero esto lo vamos al final, por favor, quisiera que me den un tiempo para buscar ese artículo que es muy interesante. Como decía el Moré Moshe, a propósito, el Moré Moshe es el Moré de México. eh, or, que es luz, Aleph, Hey Resh Or es luz y Ayin Hey Resh es piel. Y se pronuncian de la misma manera. Es una relación muy bonita. Pero eso lo vamos a ver si podemos un poquito al final. Bueno, vamos a ver entonces esta parte. Harás vestimentas santas para tu hermano Aarón para gloria y hermosura. Esto está en Shemot 28:2. El Rambam con N, Rabbi Moshe ben Nachman, conecta este verso con el abrigo de muchos colores de Yosef el Justo, Yosef Hasadik. Fíjense lo que nos dice. Esto significa, vamos a ponerlo un poquito con negrita y de otro color para que lo distingamos. Esto significa que sea distinguido y glorificado con vestiduras de distinción y belleza, tal como dice la Escritura. Como un novio se pone la diadema sacerdotal, porque estas vestiduras del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, corresponden en sus formas a las vestiduras de la realeza que llevan los monarcas, los reyes, en el momento en que se entregó la Torá. Así lo encontramos en referencia a la túnica, cuando dice el texto, y le hizo una túnica de pasim, es decir, de una tela tejida de colores variados por el camino de la verdad, la majestad que es Kabot, o sea, por el camino de la verdad, la majestad que es gloria o Kabot, y por Tifer el esplendor. Entonces, estas vestimentas tejidas de colores manifestaban la verdad, manifestaban la majestad y el esplendor. El pasaje afirma que así deben hacerse, o así es que deben hacer las vestiduras sagradas para que Aarón ministre en ellas la gloria del Eterno que habita entre ellos. Esto es lo que dice el Rambam en el comentario sobre la Torá, traducido por el rabino Jabel Shiloh en Publishing House. Bueno, aquí están las referencias. Este texto vamos a tratar de que ustedes lo tengan. Ya ustedes lo van a tener este texto para que también lo puedan difundir. Dice aquí, parece que el Mashiach también es sacerdote, no de Levi, sino de Melquisedec. Y al igual que el Cohen Gadol, se dice que el Mashiach también recibirá una vestidura, y esto lo vemos en Pesiktar Rabati, este es un texto de la Torah oral, Pesiktar Rabati que dice, como el novio se pone la diadema sacerdotal, según Isaías 61:10,
Eh, este texto enseña que el santo bendito sea pondrá sobre Efraín, nuestro verdadero Mashiach, una prenda cuyo esplendor fluirá de un fin al otro del mundo. E Israel aprovechará su luz y dirá, bendita la hora en que fue creado, bendito el vientre de donde vino, bienaventurada la generación cuyos ojos lo contemplan, bienaventurados los antepasados del hombre que mereció la bondad del mundo, el Mashiach, escondido por la eternidad. Ok, entonces, lo que está diciendo aquí el rabino es que el Mashiach también se va a vestir de esplendor. Eh, Hay una relación, no sé si se acuerdan ustedes, una visión que tiene Yohanan en Hidgalut, Revelaciones o Apocalipsis, que es lo que ve Hidgalut, ve a alguien que tiene los ojos como fuego de llama y tiene un vestido de lino que es muy resplandeciente. Eh, Esas son las vestimentas que dice aquí el texto de la Pesictá Rabati, es decir, que el Mashiach va a recibir también vestimentas de esplendor. Evidentemente el texto de Gilgalut, la verdad no estamos en capacidad de enseñarlo todavía, pero el texto de Gilgalut conlleva toda esta tradición que difunde el pueblo judío. Por eso a veces nosotros no podemos relacionar los textos de Gilgalut con algunos textos del Tanakh, porque en realidad los textos de Gilgalut no solamente se relacionan con los textos del Tanakh, sino también con la sabiduría del pueblo judío. Y por eso aquí este rabino, que seguramente nunca leyó Apocalipsis, habla de que el Mashiach va a tener estas vestimentas de esplendor. Bueno, Gilgalut nos dice que en la visión Yohanan vio al Hijo del Hombre vestido con estas vestimentas resplandecientes. ¿Cuál es la diferencia? Están hablando de lo mismo. El Mashiach, así como el Cohen Gadol recibe estas vestimentas Pamsim, es decir, de colores, de realeza, de verdad, de gloria y de esplendor, así también se aplica ese pasaje, según la opinión del rabino, al Mashiach. Y así también lo refleja el texto de Galut. Vamos a continuar. Espero que no se estén confundiendo. A veces nos confundimos un poco y lo que queremos transmitir no lo podemos dar a comprender cabalmente. Si hay alguna pregunta, ustedes interrumpen. Es muy bueno que hagan preguntas, no se preocupen. Dice aquí, en el Mishkan de abajo, es decir, en el Mishkan, esto es lo que construyó Moshe Rabenu en el desierto, una de las funciones de las vestiduras era expiar los pecados de Israel. Fíjense lo que dice el Talmud. Rabí Inyani ben Sassom también dijo, ¿por qué están juntas las secciones sobre los sacrificios y las vestiduras sacerdotales? Y responde, para enseñarnos que así como los sacrificios hacen expiación, así también las vestiduras sacerdotales hacen la expiación. La túnica expía el derramamiento de sangre. Porque dice, y mataron un macho cabrío y mojaron la túnica en la sangre. Los calzoncillos expían por la lascivia, como está dicho, y les harás calzoncillos de lino para cubrir la carne de su desnudez. La desnudez es evidentemente, hace referencia a los pecados de desnudez, ¿no? En un término un poquito más, vamos a decir así, de personas maduras, sabemos lo que significa descubrir la desnudez. No es solamente ver a una persona que está sin cobertura de ropa, sino que está en un acto inmoral. Por eso estas prendas, estos calzoncillos de lino, servían para cubrir la desnudez. Por eso se dice que expiaban la lascivia. Interesante. La mitra hace expiación por la arrogancia. Como lo sabemos, Rabí Hanina dijo que en un artículo colocado en lo alto venga a expiar una ofensa de arrogancia. Y bueno, la mitra o la cobertura de la cabeza, de aquí aprendemos que el judío tiene que tener cobertura en la cabeza. Y esto quiero hacer un paréntesis. Eh, Cada vez que alguien enseña las escrituras, yo en este momento tengo mi kipá, o a veces estoy con mi sombrero, pero cada vez que usted vaya a enseñar las escrituras, sea varón o mujer, tiene que cubrirse la cabeza. Y cada vez que usted va a asistir a un estudio, también tiene que cubrirse la cabeza. ¿Por qué?
porque usted puede dar lectura a un texto sagrado y un texto sagrado está lleno de los nombres del Eterno. Y nosotros debemos tener cobertura, es decir, debemos tener respeto cuando nos referimos a pasajes donde el Eterno interviene. Entonces, ¿de dónde aprendemos esto? Porque el sumo sacerdote tenía cobertura, tenía la mitra, tenía un gorro, tenía algo sobre su cabeza como señal de que él dependía de una autoridad superior. Entonces, como recomendación, tal vez ustedes lo hacen, tal vez no lo hacen, pero cada vez que entren a un shiur donde se enseña la Torah, siempre traten de cubrirse, de tener señal de cobertura. Los varones, si no usan kippah, puedan ponerse algo sobre la cabeza. Y las mujeres, si no tienen velo, puedan ponerse algo sobre la cabeza. Lo ideal es que nosotros vayamos adquiriendo identidad. Algunos ya tienen kippah, otros tienen sombrero, algunos tienen un talit, otros tienen, y algunas hermanas o algunos miembros del pueblo de Israel, o las que están formándose para en un momento venir a formar parte del pueblo de Israel, también ya tienen sus coberturas. Eh, Eso es muy importante. Ya cada vez que usted va a estudiar la Torah o va a enseñar, tiene que ponerse equipá o tiene que ponerse una cobertura en la cabeza. Acostúmbrese a eso, en señal de respeto. Y cuando usted no sepa algo, alguien le pregunta y usted no sabe la respuesta, esa cobertura le va a decir, no te inventes esas respuestas. Eh, Hay que decir, no lo sé. Voy a consultar y más adelante aprenderé. Pero tenemos nosotros que estar siempre bajo cobertura. Bueno, ese era el paréntesis que quería hacer. Vamos a continuar. Entonces, la mitra, como dice aquí, la mitra hacía expiación por el orgullo, la arrogancia. Ahora, el cinto, ¿no? El cinto expía las meditaciones impuras del corazón. Es decir, el lugar donde se colocaba en el corazón. El cinturón, bueno, las impurezas del corazón, el cinturón se pone sobre los lomos, así que lomos también es un hebraísmo. Y el hombre es muy susceptible a que si no tiene pureza en el pensamiento, puede impurificarse por esas meditaciones de su corazón. Por eso el cinturón le está diciendo al sacerdote, bueno, concéntrate en el servicio para no pensar en estas cosas impuras. Es más o menos lo que nos quiere decir aquí el Talmud. Luego dice, la coraza expía la negligencia de las leyes civiles, como está dicho, y harás una coraza de juicio. Juicio es mishpat. Mishpat ya vimos nosotros que es nuestro compromiso con el prójimo. Así como en los haceres hadibrot tenemos un compromiso con el Eterno, en los mishpatim, los haceres hadibrot son los 10 mandamientos, eso es un vínculo de compromiso con el Eterno, pero los mishpatim, los mishpat, son nuestros compromisos con el prójimo. Por lo cual está escrito aquí, y harás una coraza de juicio. Muy bien. El efod expía la idolatría, como está dicho. Sin efod hay terafines. ¿Qué son los terafines? Es una especie de idolatría. Por ejemplo, el suegro de Jacob era un hechicero y hacía teraf. ¿Cómo eran los teraf que hacía Labán? Los teraf que hacía Labán eran con muerte de niños inocentes, niños pequeños. Mataba a los niños y les cortaba la cabeza. Y luego hacía unas meditaciones, unas oraciones, algunos sacrificios. Y de pronto, después de un tiempo, esa cabeza del pequeño abría sus ojos y le hablaba y le enseñaba cosas que vienen de la impureza. Ese ídolo, esa cabeza que hablaba era un teraf y era idolatría y es de la parte oscura. Por eso dice aquí, eh, el efod expía la idolatría, como está dicho. Sin efod hay terafines, hay idolatría. Luego dice, la túnica expió las calumnias. ¿Cómo sabemos? Dijo Rabí Haniná, que venga en este caso un artículo, que venga una prenda de sonido y que expíe la ofensa del sonido. Bueno, media complicada esta relación. Y luego dice, y estará sobre la frente de Aarón.
Mientras que del descaro está escrito, sin embargo, tenía frente de ramera. Ok, el casco, ¿no? El casco expió el descaro, porque el casco está escrito y estará sobre la frente de Aarón, mientras que del descaro está escrito, sin embargo, tenía frente de ramera. Bueno, esto es lo que nos dice el Talmud. Podemos profundizar, pero no tendríamos que buscar otra fuente. Pero aquí vemos nosotros, por ejemplo, esto está en el Tratado de Sebahim 88b, publicado por la editorial Sonsin. Eh, bueno, sí voy a hacer lo posible para que todos tengan este material. Todos tengan este material. Todo lo que podamos avanzar hoy lo van a tener y todo lo que nos falta por avanzar también lo van a tener para que lo guarden y lo estudien y más adelante o para el año que viene podamos ver algunas preguntas o profundizar en otros puntos. Hasta aquí no hay preguntas, se está entendiendo todo lo que estamos viendo que hay en el pueblo de Israel, cómo difunden ellos el conocimiento. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿No hay? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ok. Dice, los sacerdotes o los Kohanim vestían la siguiente vestidura. Mit Nefet era un turbante, expiaba la altivez. Abnet Sash expiaba por la lujuria. El Kutonet, la túnica, expiaba por el asesinato, el vestimenta de Joseph. El Miknashayim, pantalones cortos de lino, estos son los calzoncillos, expiaba por el adulterio. El Kohen Gadol usó una adición, el Kohen Gadol usó un, bueno, aquí es, usó eh, prendas adicionales, perdón. Ok. Prendas adicionales. En total 8. Hasta aquí, fíjense, esto eran los sacerdotes. Interesante, hasta aquí eran los sacerdotes. El Kohen Gadol va a utilizar 4 más. El tzitz, la corona, que expía por el descaro. El meil, la túnica, expía por la shon hará. Y el hoshes mispat, coraza de juicio, por la corrupción. Y el efod, por la idolatría. La palabra para pectoral es Hoshem, y tiene la gematría de 358 y equivale a Mashiach. Fíjense aquí, voy a tratar de agrandarlo esto un poquito para que lo podamos apreciar mejor. A ver si me deja. Okay. ¿Dónde puedo agrandar aquí la letra? Es aquí. Un poquito más. Ok. Aquí está la palabra. Este es Hei, Shim y Nun Sofit. Hoshem. Se pronuncia Hoshem y aquí tenemos la palabra, es la Mem, la Shim, la Yud y en este caso es la Het, Mashiach, Mashiach, y cuando sumamos sus valores numéricos de cada letra nos da 358, por lo cual es muy interesante. El pectoral, lo que está en el corazón del Cohen, en el pecho del Cohen, tiene el mismo valor que Mashiach. Dentro del Hoshen Mishpat, es decir, ahorita lo vamos a ver, de esto, esto es el Hoshen, dice, dentro del Hoshen Mishpat, la coraza de juicio, estaban contenidos los misterios del Urim y el Tumim. El Talmud revela el significado de las palabras Urim, que es luces, y Tumim, perfecciones. Fíjense, la palabra Urim es Aleph, es Bab, es Resh, es Yud y Men Sofit. La palabra Tumim es Taf, es Mem, Yud y Men Sofit. Aleph Taf, Aleph Taf. Interesante.
Así, o sea, las primeras letras de la palabra Urim y Tumim es Aleph Tav. Dentro del Hoshem Mishpat, la coraza del juicio, estaban contenidos los misterios del Urim y el Tumim. Como dice el Talmud, revela el significado del Urim, que significa luces, Urim, luces, y Tam es perfecto, y Tam en plural se dice Tumim, perfecciones. ¿Por qué se les llamó Urim y Tumim? Urim porque hicieron que sus palabras fueran esclarecedoras, es decir, trajeron luz, trajeron entendimiento. Y Tumim porque cumple con sus palabras, es decir, es completo, es perfecto. Según el Tratado Yomá 73b, publicado por la editorial Soncino, es lo que nos decía aquí, que el Talmud revela el significado del Urim y el Tumim. Las palabras Urim y Tumim comienzan con las letras Aleph y Tav. En Chabad se enseña el Urim y el Tumim, o sea, el movimiento Chabad, ¿no? El movimiento Chabad enseña que el Urim y el Tumim, es decir, la luz y la perfección, era una inscripción del nombre del Eterno. Claro, Aleph Tav, una inscripción del nombre del Eterno, insertado en los pliegues del pectoral. Hacía que las letras inscritas en sus piedras se iluminaran en respuestas a las consultas de los líderes comunitarios. Esto es interesante, esto es muy interesante. Vamos a adelantarnos un poquito más adelante en las porciones que tenemos el Bamidbar. ¿Se acuerdan cuando las hijas de Madián incitaron a las de Moab para que Israel cometa idolatría? Y sucede que eso indignó al Eterno porque el pueblo que era santo se fue en pos de Baal peor. Sucede que eso fue en Parashat Balak. En la siguiente porción de la Torá, el Eterno le dice a Moshe que mate a todos los madianitas, que no deje ninguno, solamente que deje vivas a las jovencitas que no habían tenido intimidad con varón, contacto carnal con los varones. Solamente a las jovencitas. Después todas las mujeres, porque Midian era una nación muy promiscua, todas las mujeres que ya hubiesen tenido contacto carnal con un varón tenían que morir. No quedó varón, no quedó ningún niño de Midian, es decir, esa nación desapareció cuando Moshe Rabenu fue y hizo guerra contra los madianitas. Ahora, cuando las mujeres se tenía que averiguar quién era el, quién era virgen y quién no lo era, hay una tradición que dice que el Urim y el Tumim, en ese caso era Itamar, porque ya Aharón había muerto, el sacerdote Itamar consultaba al Urim y el Tumim le revelaba quién era y quién no era. Es decir, cuando iluminaban de una manera, eso es el Urim, luces, podía dar lo correcto, o sea, lo verificaba todo, y eso es el Tumim. Entonces estas piedras del Urim y el Tumim servía como un mensaje directo del Eterno. Y de esa manera ellos seleccionaron a las que eran vírgenes y también seleccionaron a las que tenían que morir porque no iban a entrar a la comunidad del pueblo de Israel, esas mujeres que ya se habían vuelto promiscuas. Muy interesante entonces. Hay otro ejemplo que nos dicen, cuando Israel iba a salir a la guerra, eh, especialmente Yehoshua o Moshe, le consultaban al Cohen Gadol, y el Cohen Gadol, para poder dar una respuesta del Eterno, usaba el Urim y el Tumim. Esto, por ejemplo, lo sabemos cuando ya Yehoshua bin Nun entra con los hijos de Israel a la tierra de Eres Israel, y una nación pequeña y insignificante por el pecado de una persona fue derrotado. Y sucede que aunque en el texto escrito de la Torá no se nos especifica claramente qué es lo que pasó, sabemos que cuando Yehoshua bin Nun consultaba al Eterno, consultaba al sacerdote por medio del Urim y el Tumim. Y el Eterno le decía, cuando alumbraba de una manera, es más, algunos dicen que se formaban letras, inclusive letras hebreas,
y les aprobaba. Cuando tenía que decir sí, de una manera, se iluminaban las piedras. Y entonces Yehoshua bin Nun salía a la guerra. Pero cuando no lo aprobaba el Eterno, estas piedras no iluminaban. Entonces sabía Yehoshua bin Nun que no tenía que salir a la tierra. De esa manera es que funcionaba el Urim y el Tumim. Impresionante. Esto es algo muy interesante que ocurría en los Kohanim, en las vestimentas de los Kohanim. Bien, esto está citado, lo cita Jabat, citando a Rashi y el Talmud. Hablando de este pectoral del Hoshen Mishpat, la coraza de juicio, el Kohen Gadol, según el Midrash Rabbah, dice: ¿por qué se colocaron todas estas piedras allí? Para que el Eterno los mire a ellos y a las vestiduras del sacerdote cuando entró al lugar santísimo, y en el día de la expiación, y tengan en cuenta los méritos de las tribus. Rabí Yehoshua de Sitnim dijo, en nombre de Rabí Leví: ¿se puede comparar con un príncipe cuyo tutor quería presentarse ante el rey para interceder en nombre de su hijo, pero temía a aquellos que estaban allí para que uno de ellos no lo hiciera? Deberían atacarlo. ¿Y qué hizo el rey? Lo vistió con su manto real de púrpura para que todos los que lo vieran tuvieran miedo de él y no le hicieran daño, evidentemente. De manera similar, Aarón solía entrar al lugar santísimo, al Kodesh HaKodashim, casi cada hora. Esto es en Yom Kippur, solamente en Yom Kippur, en ese día. Y si no hubiera sido por los muchos méritos que entraron con él, es decir, estas piedritas representan a las 12 tribus de Israel, y evidentemente si no fuera por el mérito del pueblo de Israel, y lo ayudaron en sus peticiones, no habría podido entrar a causa de los ángeles que estaban allí. Por esta razón, el Eterno le dio vestimenta según el modelo de las vestiduras sagradas, como está escrito: para los hijos de Aarón harás túnicas. Esto está en Shemot 28:40, lo vamos a ver más adelante. Tal como está escrito: y se vistió de justicia como de cota de malla, y de yelmo de salvación sobre su cabeza, y se vistió de vestiduras de venganza por vestidura, y se vistió de celo como un manto. Esto está en Isaías 59:7. Y esto lo trae evidentemente la Torah oral, el Shemot Rabbah 38:8, publicado por la editorial Sonsin. Rav Shaul, aquí vamos a poner Rav Shaul, para ir acostumbrándonos a llamarlo así. Cita este mismo pasaje de Isaías o Isayahu en su primera carta a los tesalonicenses. Dice: pero ya que somos del día, seamos sobrios, vestidos con la coraza de la fe. Esto es el Hoshen Mishpat. Esto de aquí, el Hoshen Mishpat. Y del amor, y como yelmo de la esperanza, la salvación. Interesante. Hasta aquí alguna pregunta, no sé, algún comentario, algo que no se haya entendido bien, que quisieran que redundemos. ¿Está todo comprensible? Espero que sí me estén escuchando. Voy a suponer que está todo comprensible. Vamos a continuar. Veamos un poco más sobre las armaduras de luz. Estamos hablando sobre las vestimentas de los sacerdotes. David derrota a Goliat. Esta es una pintura de Gustave Doré. Aproximadamente él murió en el 1883. Fíjense, ahí está la cabeza de Goliat. Aquí está Goliat sin cabeza y él es David Hamelech. Cuando David estaba a punto de luchar contra Goliat, el rey Shaul lógicamente intentó vestir al joven pastor con su propia armadura. Entonces Saúl vistió a David con su armadura, le puso un casco de bronce en la cabeza, lo vistió con una cota de malla. ¿Qué más dice? Y David ciñó su espada sobre su armadura. Lo voy a poner un poquito con resaltado.
Y en vano intentó ir porque no los había probado. Entonces dijo David a Shaul, no puedo ir con estos porque no los he probado. Entonces David los pospuso. Cuando David se encontró con Goliat, supo que las armas físicas no son nada en comparación con el poder de Hashem, Baruch Hashem. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Hashem de los ejércitos, el Elohim de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy Hashem te entregará en mi mano y yo te heriré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que sepa toda la tierra que hay un Elohim en Israel. Y para que toda esta asamblea sepan que Hashem no salva con espada ni con lanza, porque de Hashem es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Esto está en Shamuel Aleph, capítulo 17 del 45 al 47. Interesante, muy interesante. Entonces, más que un enemigo físico, Goliat representaba una oposición espiritual a Hashem y a Israel. Al igual que este pasaje de Shamuel, Rab Shaul describe sobre la batalla espiritual, porque requiere armadura espiritual. Dice, por último, sed fuertes en el Eterno y en la fuerza de su fuerza. Vístete de toda la armadura del Eterno, para que puedas hacer frente a las acechanzas del diablo, ¿no? Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes cósmicos sobre las tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Tomad pues toda la armadura de Elohim, para que podáis resistir el día malo, y habiendo terminado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y como calzado para vuestros pies, vestidos con la preparación que nos da, aquí son las buenas nuevas, o la Masoret. La Masoret de la paz. En toda circunstancia tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Ruach, que es la palabra de Hashem. Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda plegaria y súplica. Por esto estad alerta con toda perseverancia, rogando por todos los santos, esto es Israel, y también por mí, para que me sean dadas las palabras al abrir mi boca, para proclamar con valentía el misterio de la Masoret, o de las buenas nuevas. Yo le voy a llamar Masoret y más adelante vamos a explicar por qué. Del cual soy embajador en cadenas, es decir, él está obligado a hacer eso porque él lo siente así, para que pueda declararlo con valentía y cómo debo hablar. Entonces, fíjense aquí, esta es la figura que muchos se imaginan, que Rab Shaul está hablando sobre una vestimenta romana. Aquí está el yelmo, la espada, la coraza, el cinturón, los calzados, ¿no? Eso es lo que nos han transmitido, digamos, nosotros en entendimiento, un soldado romano. En las representaciones, especialmente en el cristianismo, este pasaje representa como una armadura romana, o quizás peor, una armadura de un cruzado, es decir, de un inglés que quería llegar a la tierra de Jerusalén y se creían los templarios, bueno, ustedes saben. Si bien la armadura cruzada fue posterior a la fecha de Rab Shaul, en un milenio, es una pregunta válida si Rab Shaul estaba haciendo referencia a una armadura romana como una metáfora visual para su audiencia, pero sin embargo Roma era el archienemigo de Israel, tanto física como espiritual. ¿Por qué Rab Shaul, un rabino judío, usaría una armadura romana al describir la armadura del Eterno? ¿De dónde más podría sacar un simbolismo visual? ¿Qué podría estar imaginando para transmitir a su audiencia? Bueno, para responder a esta pregunta examinemos los elementos de la armadura del Eterno. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos de las buenas nuevas de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu.
Hablando del cinturón de la verdad, corresponde a la faja de los Kohanim. Hashem reina, dice Salmos 93:1. Hashem reina, está vestido de majestad. Hashem está vestido, se ha puesto fuerza como cinturón. Sí, el mundo está establecido, nunca será removido. Entonces, aquí es fuerte. Se ha puesto fuerte como cinturón. Entonces, el cinturón de la verdad es la faja de los Kohanim. El famoso pasaje del mesiánico de Isayahu dice que Mashiach estará revestido con el cinturón de la justicia. Dice, la justicia será el cinturón de su cintura y la fidelidad el cinturón de sus lomos. Isayahu 11:5. Impresionante. La justicia. En cuanto a los zapatos del Evangelio de la Paz, aquí tenemos un texto hebreo. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, que anuncian la paz, del que anuncia las buenas noticias de fidelidad, de felicidad, del que anuncia salvación y del que dice a Sión, tu Elohim reina. La voz de tus atalayas alzan su voz, juntos cantan con alegría, porque ven cara a cara el regreso de Hashem a Sión. Muy importante este pasaje. Entonces lo vemos aquí en Isayahu 52:7. Esto es lo que representa el que anuncia las buenas noticias. Por eso evangelio es masoret o buenas noticias. Vamos a poner aquí buenas noticias. Ok. Imagínense que usted estuviera proclamando eso en su ciudad, en Israel. Que el Eterno reina. Que Él cumple sus promesas. Esas son las buenas nuevas. Dice, el libro increíble, fascinante del Rab Hillel Clover, discípulo del Gaón de Vilna, titulado Kol Hator, la voz de la tórtola, comenta este pasaje. Isaías 52:7 dice, Él anuncia la salvación. En ese capítulo encontramos las palabras, las huellas del heraldo, que refieren a ambos Mashiach. Pero el verso, Él anuncia la salvación, está escrito en forma singular porque se refiere a Mashiach ben Yosef. Esto dice este libro, se los recomiendo si ustedes lo pueden conseguir, yo no lo he podido conseguir. Kol Hator, aparte que está en inglés, todavía no hay una traducción. Es muy interesante lo que enseña el Gaón de Vilna con relación al Mashiach. Es muy interesante. Y van a ver muchos pasajes que van a tener relación con el Keter. Dice luego, si te pidieran que identificaras a una persona en el Tanakh basándote en la palabra fe, ¿qué sería? La mayor probablemente responderían Abraham, basándose en este pasaje. Y creyó en Hashem y le fue contado por justicia. Bereshit 15:6. Hablando del escudo de la fe, Bereshit dice, después de estas cosas, la palabra de Hashem vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, el escudo de la fe. Tu recompensa será muy grande. Bereshit 15:1. Interesante. Un salmo dice, que la alabanza del Eterno esté en sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza sobre las naciones y castigo sobre los pueblos, para apartar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos la sentencia escrita. Esto es honor para todos los piadosos. Alabado sea Hashem. El Bereshit Rabbah, son Midrashim, Bereshit Rabbah comenta, nuestros rabinos dijeron, espada se refiere a la Torah, como está escrito, y una espada de 2 filos en su mano. Teilim 149:6. Entonces, esto está en los Teilim, por lo cual Rab Shaul está hablando en esos contextos. Esto es muy interesante, Rab Shaul está hablando en esos contextos, no en los contextos de un soldado romano, sino en lo que ya está en la cultura, en la tradición y lo que han establecido los sabios del pueblo de Israel. El texto de Ibrim, lo que conocemos como hebreo, dice, porque la palabra del Eterno es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ibrim 4:12. En el texto de Gilgalut, Apocalipsis, dice, y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol brillando sobre toda la fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Morí y he aquí estoy vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Seol. Interesante. La espada aguda de dos filos. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? Evidentemente, el que tiene la palabra de Hashem, el Mashiach. El Zohar dice que Adán y Java estaban vestidos con armadura espiritual. Cuando Adán pecó, Elohim le quitó la armadura de las letras brillantes y santas que lo habían rodeado. Y entonces él y su esposa tuvieron miedo. Esto dice el Zohar, publicado por Editorial Soncino. Ok, Rab Shaul entonces está citando al Tanaj, no está hablando de un soldado romano. Interesante, muy bonito esto. Rab Shaul está citando el Tanaj, específicamente al libro de Isayahu. Isayahu escribió en el año 700 antes de la era común y el imperio romano alcanzó su poder alrededor del año 160, 200 antes de la era común. Por lo tanto, es imposible que Pablo esté haciendo referencia a la armadura romana. Por ejemplo, dice, la noche ya se ha ido y el día está cerca. Entonces desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Las armas de la luz. Bueno, vamos a avanzar hasta aquí. Aquí vamos a quedar. Hay otros temas que relacionan al Mashiach. Hablar un poquito de la Nueva Jerusalén. Pero vamos a quedar en esta parte. Quisiera saber si hay preguntas, comentarios que quieran realizar. Eh, para sintetizar esta parte, lo que queremos decir es que Rab Shaul no está hablando de una armadura romana, está hablando de las vestimentas del Cohen. Ya, pues por lo menos lo que hemos estado viendo es una alusión al Cohen. Mashiach, el Mashiach es el Cohen también es ungido. Son las vestimentas del Mashiach. Ya, esto que se entienda como ungido, separado para el servicio del Eterno, para cumplir una función por parte del Eterno. Esas son las vestimentas de la luz. No es una armadura romana. No es una armadura romana. Entonces, cada vez que ustedes vayan a enseñar Efesín 6 del 12 en adelante, aclárenles que no están hablando de una armadura romana. Estamos hablando de las vestimentas sacerdotales, sobre todo del Cohen Gadol. Esas son las armas de la luz. Hemos visto que la vestimenta del Cohen expía pecados. Que nos apartemos de esas contaminaciones, de esos poderes que operan en nacionalidades con impureza. Vistámonos de las armas de la luz, sumerjámonos en el servicio de Hashem, protegidos por cada uno de estos simbolismos que representan las vestimentas del Cohen Gadol. Muy bien. Hay otros temas con relación al Mashiach. Les voy a pasar esta recopilación de comentarios. Que ustedes lo tengan también. Hay temas reflexivos, la Nueva Jerusalén que desciende, qué significa, lo pueden leer, lo van a poder leer. Aquí hay temas, a esta parte quería llegar, el tiempo a veces no nos permite. Mañana miércoles tenemos Kabbalah, por eso no podemos seguir estudiando esto. Y el jueves, bueno, ya el jueves todo el mundo ya se está preparando para el Shabbat. Si a ustedes les parece bien, les propongo algo. En Shabbat, bueno, no, lo que pasa es que algunos de ustedes hacen Abdalá también. Es complicado, ya cuando llegamos al Shabbat es complicado. Pero lo van a tener este material, se los voy a compartir, quiero mostrarles ahí reflexiones muy bonitas, por qué el hombre se cubre, de dónde sale esta forma de vestimenta en el pueblo judío, todo se relaciona con la vestimenta. Y bueno, este tema también es muy bonito, para Tetzaveh habla de muchas cosas, fíjense, se relacionan con el Mashiach. Bueno, todo este material se los voy a pasar al grupo para que lo estudien, ya, para que lo estudien y lo enseñen, lo enseñen. Es muy importante
Los sacerdotes son seleccionados por el Eterno. Por más que nos esforcemos nosotros, si no somos descendientes de Leví y de la familia de Aarón, no podemos ser sacerdotes. Creo que por ahí el Moré Moshe compartió sobre una persona en el pueblo judío que quería ser sacerdote y va a la casa de Shammai y le dice, Shammai, quiero que me enseñes la Torá porque yo quiero ser un sacerdote, un Cohen. Entonces Shammai lo vio, le dijo que salga y le dijo que se vaya porque, o sea, digamos, su petición no era correcta. Y entonces él se va a la casa de Gilel y le dice a Gilel, por favor enséñame la Torá porque yo quiero ser Cohen, Cohen Gadol. Y entonces Gilel le dice, bueno, sí, pero primero tienes que estudiar la Torá, tienes que buscar el conocimiento, el entendimiento y está bien, dice, ¿no? Está bien, primero tienes que conocer las leyes de los sacerdotes y después entender cómo va a actuar un sacerdote. Está bien, dice. Entonces, al otro día muy temprano viene a la casa de viene donde enseña Gilel, aprende de Gilel y aprende mucha Torá. Y como aprendió mucha Torá, ahí se dio cuenta que él jamás podría ser Cohen, porque los Cohen solamente pueden ser descendientes de Aharón, y él no era descendiente de Aharón. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Los Kohanim solamente son los que van a servir dentro del santuario, son los de la familia de Aarón. Ahora, es verdad que el Eterno le dice a Abraham que vamos a ser una nación de reyes y sacerdotes, pero esto va a ser cuando tengamos un nivel de pureza, todos, no solamente los descendientes de Leví, sino todos los miembros del pueblo de Israel en el Olam Abba. Ahí ya nosotros estaremos en un nivel muy elevado, porque la era del Mashiach nos va a elevar, nos va a purificar más para poder servir adecuadamente al Creador. Ya en ese instante, bueno, ya cada uno de nosotros se perfeccionará y seremos miembros de un pueblo que le sirve al Eterno. Pero mientras el sacerdocio solamente está conferido a Aarón y a sus descendientes. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios que deseen realizar. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a quedar en esta parte entonces. Quiero agradecerles una vez más por participar de este shiur y hay mucho que hablar, pero bueno, será para el año siguiente tal vez sobre los otros temas de la parasha. Que el Eterno siempre los bendiga y los guarde y bueno, nos vemos mañana los que van a participar de la clase de Kabbalah y el día lunes los que vamos a seguir estudiando la parasha. Más adelante vamos a ver si retomamos las clases del Keter, pero evidentemente no queremos cargarlos a ustedes con muchas clases. Sabemos que tienen trabajo, tienen responsabilidades, algunos estudian en otro lugar también. Así que si están dadas las condiciones y hay la necesidad de estudiar el Keter, más adelante vamos a abrir un espacio para seguir estudiando el Keter. Apenas hemos quedado en el estábamos empezando el capítulo de Matillahu, así que hay mucho por estudiar todavía. Entonces, de mi parte, agradecerles Shalom, bendiciones para todos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, shalom, shalom.